A continuación, Toma tu luz. Qué bendición para nosotros desde el Ministerio del Quirios contar nuevamente con su amable compañía a través de Jesús TV en nuestro programa Toma tu Luz. Hoy en compañía del hermano Enrique Ponce y de la hermana Ilonka Escobar, el Señor seguirá poniendo en nosotros esos temas que nos llevan a reflexionarnos y mejor aún en esta época de Cuaresma en el cual podemos seguir adelante buscando esa edificación para salir de una mejor manera en una restauración y en una sanación interior. Como siempre, vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y le pedimos a la hermana Ilonka que nos ayude con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, yo te pido que nos purifiques. Espíritu Santo, que vivas en nosotros, y Santísima Trinidad, que llegues a nosotros. Señor, te pido que guíes nuestra mente, que le hables a nuestro corazón y que también nosotros decidamos poner en marcha nuestra voluntad con tu ayuda, Señor. También tu palabra, que sea una espada de doble filo, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Y también te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestras vidas. Amén. Continuando con el proceso de la Cuaresma, vamos a ir con diferentes programas caminando a través de la Cuaresma con Jesús. Y vamos a ir descubriendo a ciertos personajes que el Señor nos va a ir poniendo para que los podamos ver durante todo este periodo importante para nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene diferentes títulos dentro de la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo dice: una mujer unge a Jesús en Betania. En el Evangelio de San Marcos dice: una mujer unge a Jesús en Betania. Y en el Evangelio de San Lucas dice: una pecadora unge a Jesús. Y esta parte es bien importante entenderla. ¿Por qué? Porque Jesús estaba invitado a una reunión en la casa de un fariseo. Y el fariseo son aquellas personas que creen y piensan que estar bien en su conducta y que siempre critican la obra de los demás, sea buena o sea mala, siempre justifican los procesos. Y este fariseo dice que le llamaban el leproso. Y cuando alguien tiene lepra, la lepra se manifiesta hasta que la pudrición que tienen adentro salen ronchas y empieza a manifestarse. Ya se imaginan si él era Simón el leproso, qué sanación le ha de haber hecho Dios, Jesús, qué sanación ha de haber tenido para estar en este proceso y en esta condición. Lo importante de estos pasajes es que vemos un amor de una persona por Cristo y vemos actitudes de mezquindad y vemos actitudes de irreverencia y vemos actitudes de reverencia también. Y vemos actitudes que no entendemos los procesos y las conductas que nos pasan cuando valoramos más las cosas de la mundanalidad, las cosas materiales, que la obra que Jesús hace en nuestra vida. La palabra de Dios dice que estando en la reunión, una mujer entró. No dice si estaba invitada o no estaba invitada, que eso también es una condición. Dice que lo primero que hizo al ver a Jesús, destapó su frasco y se fue a sus pies y empezó a enjugar sus pies con sus cabellos y lavó sus pies con los cabellos.
Y esta es una actitud que nosotros debemos de meditar. ¿Por qué razón? Porque en este periodo que nosotros tenemos y en este periodo que estamos viviendo, ¿qué respuesta vamos a darle a nosotros al valor de la cruz de Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a soltar? Para reconocer y darle gloria a ese sacrificio, a esa obra, a ese testimonio de amor en nosotros. Cuando esta persona entró, empezaron a criticar si este hombre supiera quién le está limpiando los pies. ¿Por qué es que permite que se derroche ese dinero, ese perfume tan caro si hay pobres? ¿Por qué esto? ¿Por qué la otra? Pero Jesús tuvo varias acciones que es importante ver. ¿Por qué se molestan ustedes que ella haga esa obra hermosa conmigo? Déjenla en paz. Déjenla en paz. ¿Qué es lo que te molesta de eso? ¿Qué es la posición que a ti te molesta de eso? ¿Qué es el objetivo de esa posición? Y eso es una de las preguntas que nosotros nos debemos de hacer. ¿Realmente mi conducta, mi actitud, mi comportamiento en este periodo es el correcto o no es el correcto? Aunque no sea en este periodo de agradecimiento, de valoración, de amor, de respeto, entendiendo que quien ha hecho las cosas por mí es el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, y que Él viene con una disposición a vivir y a transformar todo esto. Yo soy indigno de dar algo de valor con tal de engrandecer a Él y no reconocer el valor de Él y el valor de su nombre en mi vida, ni testificar y ser agradecido de las obras que Él ha hecho en mí. Por eso es importante que nosotros descubramos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios, no tenemos actos de agradecimientos, conductas de agradecimiento y obras de agradecimientos con Dios. Y entonces perdemos muchas cosas de valoración, perdemos muchas cosas de admiración y perdemos sobre todo el propósito de un servicio humilde y entender que a través de Él y por Él es que estamos de pie. Hoy yo te invito a que descubras la pobreza espiritual de esa mujer y descubras la pobreza espiritual que nosotros tenemos. Que descubramos también cómo es que nosotros estamos reconociendo y agradeciendo las deudas que tenemos por nuestros pecados, por nuestras actitudes y conductas, y cómo estamos valorando esa obra que Él ha hecho en nosotros. Y cuando nosotros meditemos esto, podemos entender después las respuestas que Jesús dio, la rectificación y la enseñanza que Jesús dio, y cómo nos enseña a tener entendimiento, a tener reconocimiento y aceptación para tener la sabiduría de reconocer, de pensar y de considerar cosas diferentes. Hay algo interesante en este pasaje que nos presenta a estos dos personajes. Por un lado la mujer pecadora y por el otro lado a Simón, el propietario de la casa donde estaba Jesús, que había sido sanado de la lepra. Viendo esta situación, muchas veces nosotros no reconocemos la podredumbre que tenemos desde nuestro interior y vemos cómo a pesar de que este personaje había sido sanado de la lepra, pareciera ser que solo había sido sanado de la lepra externa, mas no de la lepra en su interior. Por eso es que él se refiere cuando mira a esta mujer pecadora llorando a los pies del Señor en una postura de agradecimiento, en una postura de adoración al Señor. En su interior, Simón dice: ¿cómo es posible que Jesús, siendo este profeta, permita que esta gran pecadora se acerque a él, se toque sus pies, bese sus pies? Pero así somos lamentablemente, porque Simón no se recordaba cómo había sido su sanación. Y en el pasar de la vida, nosotros muchas veces estamos más preocupados por las situaciones ajenas, por el caminar de los demás,
pero no nos enfocamos en nuestra propia restauración, en nuestra propia sanación y en nuestra propia liberación. Y estamos poniéndole más sentidos a las glorias que van teniendo las demás personas. Pero siempre es así porque nosotros en nuestro egoísmo queremos las glorias de los demás, mas no queremos pasar por los desiertos que ellos han pasado. Esta mujer que llega con ese arrepentimiento ante el Señor, llega con ese agradecimiento y llega con ese reconocimiento de quién es el que está junto a ella, quién es el que está frente a ella. Es como ella puede lograr descubrir ese gran fruto de amor. Por eso es que a ella no le importó estar en casa ajena, no le importó que no hubiera sido invitada, no le importó quiénes estuvieran a su alrededor. Lo que a ella le importó fue esa relación íntima de ella con su Salvador, con su Mesías. Y aquí nos llama la atención porque en esta Cuaresma eso es lo que nos debe de interesar. ¿Qué personalmente estoy sintiendo yo en mi interior? Si de verdad estoy reconociendo quién es ese Jesús que va a morir en la cruz y que va a ser resucitado para el perdón de mis pecados y la liberación de mi ser. ¿Quién es el que de verdad está actuando en mi interior? Y por sobre todas las cosas entender que yo debo de ser humilde y que debo de abandonar, ya soltar el egoísmo, soltar mi soberbia, soltar mi autosuficiencia y enfocarme más en la presencia del Señor. A esta mujer la criticaban porque había derramado un perfume de un valor muy alto económicamente. Y así lamentablemente somos. Nosotros le damos más valor a las cosas materiales y no aprendemos a descubrir lo que realmente vale. Y por eso precisamente es que no queremos dejar nosotros el poder adquisitivo que tenemos. ¿Se recuerdan en el pasaje del Señor cuando le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme? Así es como nosotros actuamos. No queremos seguir al Señor porque nos importan más las cosas materiales. Pero a ejemplo de esta mujer que se siente restaurada, que aprende a descubrir la grandeza del Señor, que descubre a su Mesías, es como ella aprende el valor del amor. Por eso cuando le habla a Simón el Señor, le ejemplifica todo lo que ella hace y todo lo que él no ha hecho por descubrir al Señor. Si vemos, ella se abandonó a los pies del Señor, entregó materialmente lo que poseía al Señor y derramó sus lágrimas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido esa necesidad de sacar de nuestro interior algo que nos perturba, algo que nos pesa, algo que nos duele y entregárselo al Señor? Y ella descubrió cómo a través de sus lágrimas podérselo entregar al Señor. Y por la otra parte, el Señor le dice a Simón, cuando yo entré, tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Cuando yo ingresé no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Cuando entré a tu casa no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Entonces podemos ver las diferentes acciones. Por eso es que al final Jesús le enseña a reconocer a Simón que a quien más ha perdonado es de quien más brota la esencia del amor de su corazón, y que lamentablemente nosotros nunca estamos atentos a recibir ese perdón del Señor. Primero, porque no nos queremos arrepentir de las cosas que hemos hecho, y segundo, porque nuestra
autosuficiencia, en nuestro egoísmo y nuestra soberbia, no nos lo permite. Pero eso nos impide encontrar la esencia del amor del Señor. Y es así como el Señor nos dice que debemos de tener una conducta de arrepentimiento y una conducta de disponibilidad en obediencia para reencontrarnos con su amor a través de su perdón. Y que si nosotros podemos tener ese reencuentro con el Señor a través de su perdón, nosotros vamos a encontrar la salvación. Porque al final de este pasaje en San Lucas, el Señor le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aumentemos nuestra fe a través del reconocimiento de que hemos encontrado esa salvación con el Señor, hemos encontrado su perdón y hemos encontrado la restauración para nuestras vidas. Si nosotros reflexionamos sobre este pasaje, es algo que nos enseña, nos puede dejar un aprendizaje. Y es que ella dio el perfume más caro que tenía. ¿Y qué significa eso? Que a Jesús no le podemos dar migajas, no le podemos dar lo que nos sobra. A Jesús siempre debemos darle todo, porque Él no nos niega nada. Él siempre se entrega, tan así que se entregó en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para darnos el perdón de nuestros pecados. Era un perfume fino, de un aroma, me imagino yo, delicioso. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cuál es el aroma que nosotros despedimos cuando clamamos quebrantados por el arrepentimiento, como lo hizo esta mujer? Que su arrepentimiento fue genuino, fue auténtico, fue una mujer que le demostró amor, que le demostró todo lo bueno que había en ella. El arrepentimiento es algo que cuando pecamos y verdaderamente reconocemos que tenemos culpa, es algo que nos duele y que sabemos que nos equivocamos y que ya no queremos volver a ofender a un Dios tan bueno, porque cuando nosotros pecamos es a través o de una palabra o de una mirada o de un pensamiento, como lo decía San Agustín. Ella llegó con Jesús de una manera pura, libre. Él le dio esa libertad. Él, a cambio de todo lo que ella hizo en ese momento tan especial, como nos sucede a nosotros cuando estamos frente al sacramento del altar, es algo tan maravilloso, inexplicable. Igual nos pasa delante de su presencia. Claro, en ese momento Jesús estaba aquí como hombre sobre la tierra. Ahora ya no está, ya no lo podemos ver, pero sabemos por fe que existe, que está vivo. Él, ¿qué le dio a ella? Le dio el perdón, la liberó y también ella se rindió y el rendirse le dio paz. No sabemos, o al menos yo no sé, lo digo muy francamente, si Jesús sanó a ese leproso. Es probable que él también haya sanado a ese leproso. Entonces, ¿por qué a él se le olvidó que lo había sanado o que estaba sano de alguna manera? Porque si ya estaba, como aquí platicaba el hermano Enrique, si ya estaba él en su casa es porque ya estaba sano. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le suplicamos a Dios cuando estamos en una situación difícil o una situación de enfermedad que nos sane y pedimos? Y de repente alguien necesita
y ya no somos tan solidarios con esa persona como hizo Simón. Hay algo que nosotros podemos aprender de todo esto, y es que cuando llega Jesús a nuestras vidas es para sacarnos de la oscuridad, para llevarnos hacia la luz, para sacarnos de la muerte y llevarnos hacia la vida, porque Él tiene un corazón que es verdaderamente bondadoso, porque es un corazón que ve con ojos de misericordia, y eso fue lo que Él hizo ahí con esta mujer. Y yo me recuerdo cuando María Magdalena fue perseguida porque la habían encontrado en una situación de pecado, y todos aquellos hombres la perseguían para apedrearla. Y resulta que Jesús les dice, bueno, el que haya pecado, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Sin embargo, nadie pudo tirarla, porque todos somos pecadores, porque nadie somos capaces de poder juzgar, porque solo Dios es el único que tiene la última palabra de nuestros actos y de nuestra vida. Por eso, hermanos, yo lo que a mí me deja esta enseñanza es que no importa cuál sea la situación que nosotros estemos atravesando en relación a lo mejor al pecado, siempre tenemos que buscar a Dios para arrepentirnos, y que no importa lo que digan los demás al final, es nuestra relación con Dios, el llegar ante Él y decirle perdóname, me arrepiento, es llegar ante Él y querer salir de ese hombre viejo para convertirnos en alguien nuevo, y eso tiene Jesús, que Él todo lo hace nuevo. Y es algo tan maravilloso como Él actúa en nuestras vidas, cómo nos da esa fe, cómo el Espíritu Santo nos regala también el poder orar y el poder comunicarnos a Él, el poder tener esa fe sencilla, pero una fe que sea la fe que nos acerca a Él para lograr rescatar nuestro milagro ante Él, porque eso digo yo que fue lo que ella hizo. Ella dijo, es Jesús, y yo me acerco a Él y me aferro a sus promesas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aferrarnos a las promesas de Dios, saber que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, que estamos siempre dispuestos a entregar lo que somos y lo que tenemos, y dar siempre lo mejor a nuestro Padre Celestial, que nos espera siempre con los brazos abiertos. Algo que es importante en este periodo que estamos viviendo es decirle qué estamos nosotros preparando y haciendo para la sepultura de Jesús en esta cuaresma. Recuérdese que la palabra de Dios dice ahí, ya, que lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Y eso tiene un valor importante, preparándolo para la sepultura. ¿Cómo estoy preparando yo a Jesús en esta sepultura de este periodo de cuaresma? Y hay una promesa bien linda que cuando la estaba leyendo en este momento dice, dice, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo, palabra de Dios. Importante descubrir el valor que le dio Jesús, la gloria que le dio Jesús, el amor que Él sintió por esa obra, y dice que va a quedar por siempre y para siempre en el recuerdo de Él y de todos esa obra que esa mujer hizo. Por eso es el reto importante en esta Semana Santa: ¿qué quiero transformar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero arrepentir? ¿Qué quiero enmendar? ¿Y cómo voy a hacerlo? Porque de ahí en adelante tengo que seguir el camino a alcanzar la vida eterna y descubrir que el plan de salvación se puede desarrollar en mi vida de acuerdo al propósito del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo.
Y la otra cosa que es importante es que Jesús, cuando vea tu actitud, tu conducta y tu comportamiento, así como juzgó y le llamó la atención a Simón y le dijo, mira, yo sé lo que estás pensando, ¿por qué juzgas de esa manera? Así te va a decir a ti, tus pecados te son perdonados. Ponte de pie y camina en paz siempre. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que ver. Y esta es una cosa que nosotros tenemos que disfrutar. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nos perdonan los pecados, pero si no hemos llegado a hablar con claridad, a entender con claridad y a arrepentirnos de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, y no lo hemos buscado de todo corazón, las cosas no se dan como ves. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Y Él entiende lo que tienes en tu pensamiento, entiende y sabe lo que tienes en tu corazón, y entiende y Él sabe con el propósito, el objetivo y la intención y el deseo con el que lo buscas. Hoy de verdad cambia tu forma de pensar, cambiamos nuestra forma de sentir y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Que Dios los bendiga.